Vamos a ver una gráfica más, vamos a ver lo que es la curva de densidad, pero vamos a partir de un histograma, ¿vale? Vamos a partir de un ejemplo de las estaturas, ¿vale? Imaginemos que tenemos una población en la que hemos hecho un censo y hemos apuntado todas las estaturas de todos los habitantes, cuánto mide cada uno, y hemos hecho un histograma, ¿vale? Con esas estaturas. Imaginar que nos da algo así, ¿vale? Imaginar que, bueno, pues ya sabéis que en los histogramas nosotros determinamos los rangos, es decir, decimos de cuánto a cuánto va esta barra, de cuánto a cuánto va esta barra, ¿vale? Imaginemos pues que aquí hemos hecho que esta primera sean 150 centímetros, ¿vale? Esta de aquí sean 160, 170... 180, 190, 200 y 210, ¿vale? Imaginemos que esas son digamos que la primera barra va de 150 a 159,9 y a partir del 160 pues ya se está en la segunda barra y así, ¿vale? Y este sería el histograma, ¿vale? Partiendo de este histograma vamos a hacer una historia para llegar hasta lo que es una curva de densidad, ¿vale? Vamos a hacer lo siguiente. Imaginamos que tenemos este gráfico de aquí. Entonces, la altura de la barra lo que nos está marcando es cuánta gente pues mide esa altura concreta. Imaginad que aquí pues hay el 2000, ¿vale? Estos son 2000 personas que miden entre 150 y 160, ¿vale? Aquí podrían haber, pues yo qué sé, el 2100, ¿vale? Esto significaría que hay 2100 personas que miden entre 160 y 170 y 2200 personas que miden entre 170 y 180, ¿vale? Es decir, para saber cuántas personas hay dentro de este rango, miraríamos aquí hasta dónde llega la barra, hasta qué altura llega la barra, ¿vale? Es decir, aquí tendríamos la lectura de cuántos están entre esas alturas, entre esas estaturas, que me marca el rango de cada barra, ¿vale? Entonces, si yo quiero una cosa más precisa, es decir, claro, yo aquí puedo saber que 2000 personas de esa población miden entre 150 y 160 centímetros, están en esta barra. Pero si quiero una cosa más exacta, saber, por ejemplo, cuántos miden pues 155, ¿vale? Pues lo que podría hacer sería definir unos rangos más estrechos y hacer que el dibujo este fuese a base de unas barras más estrechas, ¿vale? Imaginemos que entonces nos queda un gráfico pues a base de barras más estrechas, ¿vale? Una cosa pues más o menos así. Vamos a poner por cada una de las barras pues habrán dos barras ahora porque estamos haciendo que el rango sea cada 5 centímetros, ¿vale? Y imaginemos pues que nos queda una cosa más o menos así, por este estilo, ¿vale? Entonces, la primera barra se movería entre el 150 y el 155, la segunda barra entre el 155 y el 160, etcétera, ¿vale? Y tendríamos al final pues una gráfica de este estilo más o menos. Bueno, tenemos entonces ahora esta gráfica con más exactitud porque cada una de las barras es más estrecha, ¿vale? Pero imaginemos que no tenemos bastante exactitud, que dices, bueno, yo quiero saber cuánta gente mide entre 150 y 151 centímetros, o sea, quiero centímetro a centímetro para tener exactamente más exactitud. Bueno, pues podríamos entonces hacer unas barras más estrechas, ya voy a utilizar lo que es el ancho del rotulador para simbolizar las barras, las hago a grosso modo, no estoy siguiendo nada, digamos, con una exactitud matemática, ¿vale? Entonces tendríamos allí un montón de barras muy estrechitas y que me estarían dando pues mucha exactitud en cuanto a saber en cada centímetro cuántos habitantes tengo que midan, pues eso, entre 150 y 151, entre 160 y 162, perdón, entre 160 y 161, etcétera, ¿vale? Al final serían unas barras tan estrechas que al final, lo único que estoy viendo yo aquí ya es lo que yo le llamo el skyline, ¿no? Es decir, la silueta, ¿no? El contorno, ¿no? Es decir, lo único que al final importa de esta gráfica ya es el contorno. Incluso podría hacer la gráfica, si quiero, milímetro a milímetro, ¿no? Pero lo que me está importando ya es ese contorno de ahí, ¿vale? Entonces, si yo suprimo las barras de dentro y me quedo únicamente con ese contorno, ¿vale? Que es aproximadamente así, ¿vale? Pues eso es una curva de densidad, ¿vale?
¿Y por qué se llama curva de densidad? Porque como solamente me he quedado con el contorno, ¿vale? El área que está dentro de esta curva de densidad, si yo limito aquí unas características entre tal y tal estatura, por ejemplo, ¿vale? El área que queda ahí dentro es equivalente a la proporción en la población que cumple con esas características. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda bien. Imaginemos que estos son 163 centímetros, ¿vale? Es decir, la gente que mide más de 163 centímetros estará a este lado de esta línea, a este lado de aquí. Y la gente que mide menos de 163 estará a este lado de aquí, ¿vale? Y vamos a marcar otra medida. Vamos a poner que esto sea, por ejemplo, 182, ¿vale? Bueno, pues si yo consigo medir este área de aquí, ¿vale? Este área que queda aquí, este área la puedo medir respecto al total del área, ¿vale? Es decir, si yo consigo medir que este área de aquí es un 40% del total, es decir, un 0,4, ¿vale? Un 4% del total del pastel, ¿vale? Es decir, el total del área bajo la curva sería 1, ¿vale? 0,4 sería un 40%, es decir, que esta parte de aquí sería un 40% del total del pastel, ¿vale? Entonces, si yo o un matemático espabilado, ¿no?, es capaz de medirme este área de aquí, ¿vale? Pues si esta área es el 40% del total, el 0,4 en tanto por 1, ¿vale? Entonces, el 40% de la población mide entre 163 y 182 centímetros, ¿vale? Es decir, el área que ocupa una sección, digamos, comprendida entre dos valores, entre dos datos concretos, ¿vale? Si yo sé qué proporción del total del área es esta área que he rayado aquí, ¿vale? Este área en la gráfica se corresponde con la proporción en la población, ¿vale? Entonces a mí esto me gusta escribirlo así. Área en la gráfica bueno, yo soy catalán y pongo los acentos en las as abiertos, porque en catalán son abiertos siempre en las as. Área en la gráfica es igual a proporción en la población. Proporción en la población. ¿Vale? Entonces, tenemos esta ley de aquí, ¿vale? Que en una curva de densidad, el área en la gráfica es igual a la proporción en la población, ¿vale? Esto, que parece una tontería, es decir, bueno, hemos hecho muchas cosas, vamos a hacer muchas más en estadística. Aquí estamos hablando de gráficas, parece que las gráficas son dibujitos que no son tan importantes, pero esta cosa que acabo de escribir aquí, que el área en la gráfica en una curva de densidad, ¿vale?, que el área en la gráfica es igual a la proporción en la población, y esto nos va a dar muchísimo juego en la asignatura, ¿vale? Va a ser básico, ¿vale? En las curvas de densidad, ¿vale? Vamos a poner por aquí arriba que estamos hablando de curvas de densidad. Pues en las curvas de densidad, el área en la gráfica es igual a la proporción en la población, ¿vale? Más adelante retomaremos este vídeo, veréis otro vídeo que parte justamente de esta explicación de aquí, ¿vale? Cuando ya hayáis visto probabilidad os explicaré otra cosa sobre esta ley.